o le era prohibido comer de el árbol de la ciencia del bien y del mal, cuyo fruto trajo los dolores de la humanidad, la vejez, las enfermedades y la muerte. Y justo ese aspecto de las enfermedades es el que pretendemos estudiar en forma integral desde el punto de vista de la medicina universal y que es un enfoque integral que incluye la medicina alopática y todas las formas, de acuerdo a las facultades que Dios ha dado a cada uno de sus hijos, de brindarse salud a sí mismo y de brindar salud a los demás. Bueno, entonces este es un preámbulo breve al tema de hoy que pretendemos tratar hoy, que es la artritis. Bueno, si ha llegado alguno de los otros participantes conferencistas, entonces le doy paso a que haga su saludo introductorio. Gratísimas, maestro, por este saludo. Entonces le damos la palabra al maestro Urmi Deifede, si se encuentra en la sala. Bueno, por lo que veo, no nos encontramos con el maestro. Entonces, tampoco veo al maestro Atalkimash. Entonces, vamos a iniciar con su merced, maestro Juan Simel. Gratísimas por estar en este espacio. Entonces, daríamos inicio a la conferencia de medicina oculta y magia práctica sobre la artritis. Entonces, adelante, maestro. Bueno, gratísimas. Entonces, en tanto que llegan los otros participantes, pues vamos a ir adelantando este tema que, como les mencionaba, tiene el enfoque integrativo. Hay muchas formas de ver, de descubrir, de tratar eh, las enfermedades, pero de acuerdo a las enseñanzas gnósticas, judías, cristianas, pues una de las formas más fáciles de comprender por qué o cómo es que surgieron las enfermedades desde el punto de vista espiritual en el hombre es este del génesis, es esa relación de las enfermedades con el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y es justo esa enseñanza o ese quinto evangelio, el evangelio del árbol de la ciencia del bien y del mal, o el evangelio del sexo, el que vino a entregar el venerable maestro Samael Aun Weor en el cuerpo de Víctor Manuel Gómez. A él le correspondía en esta época, en esta quinta raza, entregar ese evangelio de del sexo. Y en el gran resumen de este evangelio es que si por las puertas del sexo la humanidad salió del Edén, por las puertas del sexo ha de volver al Edén, puesto que la puerta de salida es la misma puerta de entrada. Ese es el gran mensaje y por eso el venerable maestro Samael Aun Weor en la mayoría de los libros recalca que el secreto o la clave es muy sencilla. Unión eh, de Lingam Yoni sin derrame seminal, que ahí está la gran clave. Y entregó el arcano AZF, que posteriormente cuando vino el maestro eh, Kelly Unceus, cuando empezó la vida doctrinaria, entregó otras técnicas más avanzadas
más exigentes, como el Geocompris, como el Arcadio, como el mismo Tao, que son técnicas de mutacel o de mutación mucho más elevadas, mucho más avanzadas, puesto que con el arcano AZF, pues pocos lograban una castidad verdadera. Pocos lograron ser tantristas blancos. Se llegaba a lo que se llama tantrismo negro o tantrismo gris, perdón, es decir, aquel que lucha por mutar sus energías genéticas, pero a veces las pierde. Y es que faltaba algunas cosas para mejorar, como es la alimentación adecuada. La alimentación cadavérica genera unos genes que son demasiado densos y no permiten que suban de cierta eh, parte del laboratorio orgánico y entonces son expulsados esos genes, no pasan del horno solar. Técnicas como el sacrógesis o como la actividad física adecuada, como las técnicas marciales, de artes marciales adecuadas para lograr ese propósito de la mutación de las aguas genéticas y que se conviertan en el fuego sagrado en cada uno de nosotros, disertando o alimentando así cada uno de nuestros seres. Entonces, en gran resumen, esta es los fundamentos o los fundaciertos doctrinarios son estos, es la castidad, la pureza y la castidad. Y el venerable maestro Samael Aun Weor dejó escrito en algún libro que el sendero Tao es el sendero de los iniciados gnósticos, es el sendero que conduce a la liberación final. Y es el propósito de estos estudios, es ese sendero Tao, es comprenderlo, es practicarlo, es comprender sus misterios, que una vez comprendidos se ve que no son misterios, sino que hace parte de la naturaleza misma, hace parte de eso que es el camino, la verdad y la vida, que es el mismo Cristo, que es la misma vida que palpita en la naturaleza, que palpita en cada una de nuestras células, en cada uno de los seres que conforman la creación. Ahí está la vida. Y la vida también está en nuestras aguas genéticas, de donde surgieron nuestros cuerpos físicos, de esa unión entre nuestro padre y nuestra madre. De ahí surgió la vida, que somos los mismos, que de la que nuestros templos, cuerpos hacen parte. Y entonces estamos para lograr esa plenitud, esa unión con el espíritu, cambiar, revertir, mutar las consecuencias que trajo los frutos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que es el ego, los agregados psicológicos, que es lo que se ha llamado el desperdicio de energía o fornicación, que en gran parte es la causa de las enfermedades. Como en otra de las formas de describir este fenómeno se describe en el mito de Pandora, en que en una caja o en la caja de Pandora, al abrir esa caja, salieron los males que azotan hoy a la humanidad, que es otra referencia a la fornicación. Y así en diferentes culturas hay alusiones veladas a este hecho. En la manzana envenenada que recibió
Blancanieves, que le produjo sueño, que es ese mismo sueño de la conciencia que afecta al que fornica. Entre más fornica, más dormida está su conciencia. Y eh, entonces está también ahí mismo donde está el problema, también está la solución. El ir el ir cambiando, el ir mutando cada uno de esos agregados físicos, agregados psíquicos que tienen repercusión en la parte física, irlos cambiando de instante en instante, de mocierto en mocierto, pero es de gran importancia uno entender eh, el mecanismo de la mutación de las aguas genéticas, pues puesto que si no se entiende este mecanismo, es difícil eh, avanzar en forma positiva en el camino espiritual, pues este es el fundamento, es la piedra angular sobre la que se ha de construir, teniendo en cuenta que los requisitos fundamentales para avanzar en el camino espiritual son la pureza y la castidad para construir, para avanzar, y que ese fuego sagrado despierte en nos y íntimo realmente entendamos las cosas sacras, las cosas sagradas. Entonces, esa es la labor de estos grandes seres que por amor a la humanidad doliente que ha padecido durante tantos siglos, han tomado cuerpo físico para develar las claves, para mostrar el camino de cómo es que la humanidad ha de salir de estas esferas y volver a la casa original, al lado de nuestro Padre Dios, y dejar estas esferas de sufrimiento, de enfermedades, vejez y muerte. Entonces, ese es el propósito fundacional de estos estudios y de estas doctrinas, es esa, de lograr esa liberación final. Bueno, hasta ahí, ¿cómo estamos siendo oídos? ¿Sí, sí me están oyendo? Sí, maestro, lo escuchamos fuerte y claro. Bien. Bueno, apenas entre alguno de los otros conferencistas, entonces por favor le damos paso. Pues mientras tanto, entonces vamos a ir avanzando en el tema de hoy, que es la artritis. Pues eh, es muy importante uno en cada una de estas conferencias, pues que hemos llamado este espacio Medicina Oculta y Magia Práctica, puesto que el propósito desde el principio era seguir estas enseñanzas y seguir este libro que dejó el venerable maestro Samael Aun Weor, que se llama Medicina Oculta y Magia Práctica, donde hay muchas claves de manejo de elementales de la naturaleza y de los diferentes reinos, pues para obtener la salud, más todas las que entregó también, como, o ha entregado, lo han entregado y siguen entregando los venerables maestros, ya como Samael Joad, Bator Beor y el maestro Kelin Zeus, Induceus, claves para, pues, para tener mejor salud. Entonces, desde el punto de vista médico, vamos a comenzar con lo que es la medicina científica. ¿Y qué se llama artritis? ¿A qué se llama artritis?
Desde el punto de vista de la medicina científica común y corriente, la palabra artritis está compuesta de art, que es articulación, y la citis, que son inflamaciones. Entonces, se entiende como la inflamación articular, la inflamación en general de las articulaciones. Y es bueno o es conveniente diferenciar la artritis de la artrosis, ¿no? Porque las itis son inflamación y la artrosis es degenerativa, es producto del desgaste. Hay veces natural o hay veces como producto de alguna otra condición que afecta a las articulaciones. En general se ve que la artritis, tanto la artritis como la artrosis, no sea solo en la especie humana, sino que muchos animales o activienes también o tan mal les da esta o padecen de esta condición. Así podemos ver perros ya viejos o caballos que ya el movimiento al final de sus días no es igual que en la juventud, producto de ese deterioro, no solo de la articulación, sino de los tejidos que rodean y que forman la articulación. Entonces, la artritis, la diferencia entre artritis y artrosis, podemos decir que es que en la artritis, hay una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria está caracterizada por tres cosas principales: dolor, rubor y edema, que es la que se conoce en medicina como la tríada de la inflamación. Dolor, rubor y edema. Es decir, la articulación se ve roja, está caliente y duele. Mientras que en la artrosis no se produce esta tríada o estos síntomas, sino que la articulación va perdiendo movilidad. Entonces, dependiendo del cuerpo que afecte, pues se va limitando la función. Por ejemplo, si es artrosis de las manos, se va perdiendo la flexibilidad de las articulaciones y se va limitando la funcionalidad del dedo o de la mano, dependiendo el sitio afectado. Mientras que en las artritis, si hay esta tríada de dolor, si hay pues los síntomas inflamatorios que les mencionaba, ¿no? Y los síntomas en general que da tanto la artritis como la artrosis son el dolor y la rigidez de la articulación. Y esta condición tiende a empeorar con la edad. Dentro de eh, dentro de las artrosis, eh, pues la forma en que más se ha descrito es la osteoartritis de diferentes articulaciones. Es decir, la osteoartritis entonces puede ir acompañada de artrosis o muchas artritis, o sea, van seguidas de artrosis. Es decir, que una inflamación de una articulación en principio, debido a todos esos fenómenos que se dan en la inflamación, puede degenerar en artrosis a largo tiempo, puesto que esa reacción inflamatoria puede destruir parte del cartílago o de la cápsula sinovial que envuelve a algunas articulaciones. Entonces, dentro de las artritis, la más conocida es la artritis reumatoide, ¿no? En la artritis reumatoide, tanto la artrosis como la artritis reumatoide en los estadios iniciales afectan las articulaciones de las manos. Y a nivel de exámenes médicos que se hacen, se puede diferenciar en la radiografía de mano
se puede detectar en forma temprana estos cambios en las articulaciones de los dedos. Sin embargo, hay más de 100 tipos diferentes de artritis, dependiendo en la forma en que se da, en la edad de inicio, en la progresión de los síntomas, en las causas, dependiendo de las causas. Entonces, dependiendo de todo esto, se puede estudiar o se puede determinar el tipo de artritis. Por decir, por mencionar alguno, la artritis reumatoide es de origen autoinmune. Es decir, son células del mismo cuerpo que por alguna causa comienzan a atacar lo propio. Es decir, esa respuesta inflamatoria contra lo extraño comienza a agredir lo propio. En este caso, las mismas articulaciones. Esto es lo que se ha llamado artritis reumatoidea, en que células atacan, células del sistema inmunológico atacan tejido sano, destruyéndolo. Otra causa de artritis y artrosis son las fracturas óseas. Por ejemplo, una fractura de fémur que no se pudo corregir por alguna causa, porque fue esa fractura, quedó el hueso demasiado poroso y no se pudo alinear en forma correcta la articulación. Entonces puede degenerar a largo, mediano plazo en artritis de la cadera o en artrosis de la cadera, en un desgaste temprano debido a la mala alineación. También es frecuente que las infecciones, por ejemplo, que se van de los tejidos blandos de la piel, se vayan a la parte profunda, afectando la articulación y destruyéndolas. Es lo que se han llamado las artritis sépticas, ¿no? Generalmente más en la rodilla. La parte más frecuente que afecta a la artritis séptica es la rodilla, aunque puede darse en cualquier otra articulación, las manos, en los tobillos, en cualquier articulación puede dar artritis séptica y empieza por lo general por alguna lesión en la piel que se va hasta, que se llega hasta la articulación, y esa respuesta inflamatoria que se produce, pues puede afectar en forma definitiva, causando una artrosis ya definitiva en esa articulación. Hay otras causas de artritis y artrosis, como son los cristales de ácido úrico. Hay metabolismos o hay organismos que no metabolizan bien las proteínas y tienden a acumular ese residuo de las proteínas, el ácido úrico, en diferentes formas, lo tienden a acumular en las articulaciones, principalmente en los codos, alrededor de los dedos de los pies, principalmente el dedo 1 del pie, lo que se llama el grueso artejo del pie. Comienzan a formar esos tofos, o son como bolas, se llaman tofos gotosos. Y esto pues va limitando también la movilidad articular. Hay en muchos casos que cuando se trata la causa de la inflamación o de la inflamación articular, que es artritis, pues desaparece el síntoma. Por ejemplo, si es una artritis séptica, se trata en forma temprana y adecuada con los antibióticos o con el tratacierto adecuado, porque se pueden usar, como veremos más adelante, se pueden usar diferentes formas dependiendo eh, cuál sea el síntoma, cuál sea la articulación afectada. Se pueden usar diferentes métodos de tratacierto, ¿no?
Entonces hay casos, por ejemplo, que cuando la articulación está siendo afectada por una artritis gotosa, digamos, que se eleva el ácido úrico y se acumula en cierta articulación, al disminuir el ácido úrico y al eliminar el exceso de ácido úrico, pues el síntoma va a desaparecer y la articulación vuelve a su estado natural, a su estado normal o normal, ¿no? Aunque algunas veces cuando se demora el tratamiento, pues queda la articulación afectada en forma definitiva. Y entonces esto se convierte ya en lo que se llama una artrosis crónica y ya queda la limitación funcional, ¿no? Hay algunas otras condiciones, algunas enfermedades ya crónicas que afectan las articulaciones. El caso de una que se ha denominado espondilitis anquilosante, que es una forma de deterioro progresivo de la mayoría de las articulaciones del cuerpo. La artritis por cristales, como el ácido úrico, aunque hay otros cristales que se pueden acumular también en las articulaciones. La artritis reumatoide juvenil, que es una forma inflamatoria en los jóvenes, que a muy temprana edad y puede tener efectos graves sobre las articulaciones, causando incapacidad muy rápido. Las infecciones bacterianas, como les decía, que pueden afectar cualquier articulación, pero se ve más común en las rodillas, las artritis sépticas, en casos de fracturas también, o sea, puede suceder, o sucede en forma muy frecuente, que las infecciones de tejidos blandos se vayan a las articulaciones afectándolas en forma progresiva. La artritis psoriásica, que se ha relacionado con la psoriasis, pues se generan heridas o lesiones en la piel que pueden afectar las articulaciones, dañándolas e inflamándolas. Las artritis reactivas, la principal la artritis reumatoide. La esclerodermia, que es una enfermedad degenerativa de los tejidos blandos, que al afectar los tejidos blandos que rodean la articulación, pues causa también limitación en la movilidad. Y el lupus eritematoso sistémico. Entonces, hasta aquí como que son las causas más grandes que pueden afectar o que afectan en realidad, que se ha estudiado durante mucho tiempo, que afectan las articulaciones. En realidad los tratamientos por medicina convencional pues no son muy alentadores, muy esperanzadores, pues puesto que no se conoce todavía mucho de cómo, por ejemplo, combatir en forma efectiva una coxartrosis o una gonartrosis, estoy diciéndolo en términos médicos, que es en forma sencilla la artrosis de cadera y la artrosis de rodilla, que ya al destruirse el cartílago en forma completa, pues queda chocando hueso con hueso y ya el dolor es intenso y se pierde la movilidad de la rodilla y de la cadera. Entonces, cuando en estos casos lo que se hace en la medicina convencional común y corriente son los reemplazos articulares, tanto de rodilla como de cadera, aunque también puede darse en otras articulaciones como el hombro o cualquier otra, pero las que más frecuente se dan son estas dos de rodilla y cadera. Bien, hasta ahí, ¿cómo estamos siendo oídos? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Se le ha escuchado fuerte y claro, maestro? Por el momento no tenemos ni manitas levantadas ni preguntas en el chat. Bien, entonces ya, digamos, haciendo un panorama general de lo que es la artritis y la diferencia con la artrosis. Entonces, pues vuelvo a hacer aquí como un resumen en general, que la artritis, la diferencia con la artrosis es que la artritis es una inflamación de la articulación, mientras que la artrosis es de carácter degenerativo. Es decir, que una persona, o un ser común y corriente, va a tener artrosis
a los 80 años, o sea, va a tener un desgaste natural de las articulaciones. Mientras que la artritis se puede dar a cualquier edad, si se dan alguna de las condiciones que favorecen esa artritis. Por ejemplo, en el caso de la artritis séptica, que es una infección que afecta a la articulación, esa inflamación puede destruir en forma temprana la articulación y puede quedar una persona con una artrosis como si tuviera 70 o 80 años, pero es fruto o es producto de esa inflamación que le dio, de esa infección que le dio, si no se trató a tiempo, si fue muy severa, ¿no? Como producto de una fractura. Bien, veo que hay una mano levantada. En efecto, maestro, hay una manita levantada de Andrés. Entonces le damos la palabra a Andrés. Maestro, muy buen día. A los seres de la sala, muy buen día. Licencia, maestro, pues yo llevo en la doctrina no mucho tiempo, ¿sí? Soy, digamos, lo nuevo aprendiendo sobre la doctrina. Y pues, maestro, me interesó la clase porque es que, o sea, yo tengo un exige que me traquea bastante una roalgia. Entonces me gustaría como, o sea, saber de pronto su merced qué recomendación me haría, digamos, en la alimentación, en los ejercicios, así Bien, como algo que me recomendara su merced, o sea, que me recomendara para el exige que tengo. Pues yo hago la sacrógesis, el sacrógesis y no me, o sea, me molesta es cuando camino demasiado, sí me duele. Y al agacharme, levantarme, me traquea bastante. Entonces, pues no sé, de pronto su merced alguna bien. recomendación que me pudiera dar, gratísimas. Bueno, con gusto, mirarle, Andrés. Sí, entonces, en las articulaciones de rodilla son de las más frecuentemente o frecuentemente afectadas a nivel de la consulta médica. Eh, la medicina científica tiene una parte fuerte en el diagnóstico, ¿no? Pues porque se puede saber con precisión, pues con los aparatos que hay, eh, se puede medir el grado, si es, por ejemplo, causas de dolor de una rodilla. Puede ser problemas de meniscos, puede ser exigen los meniscos, puede ser una artritis temprana, puede ser alguna inflamación de un tendón, o sea, lo que se llama tendinitis, o puede ser alguna inflamación leve de la cápsula articular, lo que se llama bursa, lo que se llama bursitis. Eh, entonces hay una variedad de causas que pueden afectar la rodilla y también de condiciones físicas. Se ha visto que hay condiciones que favorecen el desgaste temprano de la rodilla, como es la obesidad. Alguien que tenga sobrepeso eh, u obesidad, pues no es lo mismo el sobrepeso que la obesidad. Eh, la diferencia es el grado, pero entre más pesado esté una, un ser o una persona o un cuerpo, pues más favorece que se vaya desgastando en forma temprana esas articulaciones que soportan peso, en forma principal los tobillos y las rodillas. Esas son las más afectadas. A nivel eh, del diagnóstico, entonces para saber, bueno, y con precisión, ¿qué es? Pues una de las formas que se practica de diagnóstico es el examen físico, el examen clínico de la rodilla, en la que uno hace movimientos de rodilla y mira el grado de limitación, los sonidos que produce, si al movimiento pasivo produce algún sonido o si en alguna de las ángulos de movilidad de la rodilla se produce alguna limitación, uno puede con el solo examen físico detectar si es un menisco o de pronto
un tendón inflamado y mirar si tiene sobrepeso o si tiene obesidad, pues hay que influir en estos factores de riesgo. Y si ha tenido, por ejemplo, es importante en la historia clínica de cada persona saber si ha tenido lesiones en esa pierna, por ejemplo, fractura de algún hueso, si ha hecho algún deporte. Hay deportes que favorecen más la artrosis de rodilla, como es el caso del fútbol, el caso del baloncesto, y afecta más rápido una articulación entre más sobrepeso tenga. También juega, es muy importante los antecedentes familiares. Si alguno de los, si uno o más miembros de la familia, en especial en primer grado, ha padecido de problemas articulares, pues es más, se hace más posible o hay más factores de riesgo de esos descendientes en primer grado. Y pues la forma de detectarlo, además del examen físico, a nivel de paraclínicos, hay radiografías. En la radiografía, por ejemplo, una radiografía simple de rodilla, se puede saber cómo está esa distancia articular. Se puede saber cómo está la rótula alineada con relación a la rodilla o la rodalgia. Digamos, una radiografía permite ver los espacios articulares y si hay algún defecto óseo o no, si eso es a grandes rasgos. Ya si uno quiere ver si hay alguna lesión de ligamento o de tendones, de alguno de esos múltiples, como el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, los meniscos, pues se recurre a otros exámenes como la ecografía articular de rodilla y la resonancia magnética. Son los que más frecuentes se usan para los diagnósticos graves de rodilla. Pero en forma general, pues cuando las molestias son leves, la principal medicina es la prevención. Entonces la actividad física es muy importante hacerla, pero teniendo en cuenta la técnica. Es decir, se debe hacer la calistenia adecuada de cada articulación, un calentacierto previo. Y también se debe hacer la actividad física de forma progresiva, porque si una persona no ha hecho ejercicio durante toda su vida, tiene sobrepeso, digamos, tiene unos 10 o 15 kilos de sobrepeso y quiere bajar muy rápido de peso, entonces ese afán por algo que ha sido producto de años o heliocrones, pues puede terminar lesionando las rodillas. Entonces hay que hacer un entrenacierto programado a largo plazo que incluye, claro, la alimentación. Como estábamos mencionando, hay productos, hay el exceso de proteínas, sobre todo las de origen animal, y dependiendo también del metabolismo que tenga cada persona, pues va a influir en la inflamación, no solo de las articulaciones y el desgaste, no solo de las articulaciones de la rodilla, sino de cualquier articulación. Entonces, la adecuada técnica para hacer ejercicio físico, para hacer sacrógesis, es pues muy importante. La calistenia, las técnicas de estiracierto. Y hay muchos otros factores, pues, que ayudan a la salud en general, no solo de las articulaciones, sino de todo el organismo, como es la oxigenación. Muchas de las enfermedades que padece el ser humano son por hipoxia, o sea, porque a la célula no llega la cantidad de oxígeno adecuada. Entonces, hay unas horas en la madrugada, en que son como mejor que una cámara hiperbárica, que es levantarse muy temprano entre las 4 y las 6 de la mañana y hacer ejercicios de respiración como el pranayama o alguna actividad física, saltar lazo, hacer el recibicierto del día. Estas son, pues, medicina para el cuerpo,
nos facilitan la unión de nuestro espíritu con la naturaleza, entre otras, ¿no? La adecuada escogencia de los aliciertos y de los nutrientes o de los alimentos. Por ejemplo, la alimentación entre más natural sea, pues mejor, porque las leyes de la naturaleza son las leyes de la salud y muchas de las enfermedades que padece el ser humano son producto de violaciones a esas leyes de la naturaleza. Así tenemos que la mejor bebida que hay en la naturaleza es el agua. Aún se desconoce las grandes propiedades que tiene el agua y la importancia del agua. Pero nuestro organismo está formado por aproximadamente por unas 3/4 partes de agua. Y el agua tiene muchísimas propiedades. Ya habíamos hecho en anteriores diálogos, habíamos hablado sobre el agua y la memoria del agua, y cómo el agua guarda esa información, tanto de estímulos positivos como negativos. Entonces, y la importancia que tienen nuestras palabras, lo que a diario nos decimos, los cuentos o las historias que nos contamos a nosotros mismos, cómo va a influir en realidad en la programación de todas las células de nuestro organismo. Entonces, pues, como vemos, son varias las formas en que podemos prevenir los problemas de rodilla, hacer diagnóstico, y mejorar, claro, la función de las rodillas a través del sacrosis. Hay ejercicios específicos para rodillas, para rodalgias, que vuestra merced, cuando tenga oportunidad de encontrarse con algún monje en alguno de los sitios de reunión, es posible que le pida unos ejercicios en especial para calentar y para mejorar la salud de las rodillas, de las rodalgias. Bueno, hasta aquí sería mi porte para vuestra merced. Veo que hay otra pregunta en el chat. Así es, maestro. La venerable Evelyn pregunta, maestro, a nivel energético, ¿cuál sería la relación con la artritis? Bueno, qué importante pregunta de la venerable Evelyn, y justo sirve pues para hablar de esa parte psicoemocional que tiene que ver con la energía. Y es que ya sabemos que hay una íntima relación entre lo que pensamos, lo que sentimos y nuestro organismo. Lo que decimos incluso, que hace parte de eso que se llama programación neurolingüística. Nuestras emociones, cómo afectan nuestro cuerpo. Y se ha estudiado ya desde hace tiempo. Hay una frase célebre o famosa que resume esto, y es: tu cuerpo grita lo que tu mente calla. Entonces, a nivel psicoemocional, las articulaciones tienen un significado pues bastante importante. Es por eso que se ha descrito, por ejemplo, que si se presenta la artritis en cualquiera de las formas, la persona o la mente de esa persona, necesariamente hay un conflicto de impotencia, ¿no? Hay algún grado de desvalorización en la vida del que padece artritis, ¿no? Desvalorización, y dependiendo de la parte del cuerpo que esté afectada, pues en esa área de la vida se va a presentar esa desvalorización. El cuerpo refleja el drama y el dolor que vive una persona, ¿no? La persona que padece la artritis tiende a ser muy crítica consigo misma, a ser muy severa consigo misma, a ser inflexible.
Y sobre todo, pues, con el síntoma que está sintiendo. Y así como se relaciona con ella misma, tiende a ser con los demás, ¿no? Muy inflexible y muy severa en algunas cosas, ¿no? Y en esto pues hay que recordar que a la primera persona que necesitamos amar es a esa que vemos en el espejo todos los días, a la que necesitamos tenerle más paciencia por las equivocaciones que a diario podamos tener. Necesitamos es amarnos a nosotros mismos en todo sentido. Es importante entonces cuando uno tiene algún padecimiento de alguna articulación, mirar hacia adentro, mirar qué conflicto emocional está uno viviendo, ¿no? Puesto que la gravedad y la velocidad con que se desarrolla la artritis depende del bloqueo emocional y mental y espiritual hacia la vida misma de cada persona, ¿no? Entre más dura sea la persona consigo misma, entre menos sienta que tiene derecho a hacer lo que le gusta o a hacer lo que, lo que más se siente satisfecho, pues menos sanará. Es decir, que la flexibilidad empieza por uno mismo. Es procurar uno también que lo que hace sea por comprensión y por amor a uno mismo, porque es que es muy diferente uno dejar de tomar gaseosa porque el papá le prohíbe, pero ¿por qué mi papá me prohíbe tomar gaseosa si es tan rica? Si es que sabe rico, sabe mejor que el agua. Mientras uno no ha entendido esa diferencia entre lo que le gusta y lo que le conviene, pues va a tomar ese no poder tomar gaseosa o cualquier otra cosa que no le convenga, la va a tomar como una prohibición, ¿no? Como algo que ¿por qué no lo puedo hacer si lo quiero hacer? Es que alguien me lo prohíbe. O hay muchas cosas que las hacemos, eh, hay muchas cosas que las hacemos sintiéndonos obligados a hacerlas. Las hacemos porque no me critiquen. Las hacemos pues porque el mundo hace, pero en realidad no hemos entendido cuál es la causa por la que no debemos hacer eso. Por ejemplo, alguien que deja de comer carne, pero ¿y por qué no come carne? No, pues porque mis papás no comen carne. O pues porque es malo. Sí, pero porque es malo. Cuando uno entiende en forma íntegra cada cosa que hace, que ya lo que hace lo hace por gusto, dice, pues porque es que no me siento bien eh, privándome de cierto, o sea, no comiendo algunos alimentos, pero no es porque me esté reprimiendo, es porque he entendido eso de que la diferencia entre lo que me conviene y lo que me gusta. Entonces, como parte de ese amor a mí mismo, decido darme lo mejor. Y he entendido que lo mejor para mi cuerpo son las frutas, las verduras y las legumbres. Y escojo comer frutas, verduras, legumbres, miel de abeja y productos naturales, productos llegados a mí de las mejores manos, de manos castas, y elijo comer de esos productos por, por amor a mí mismo, porque es que como me amo, entonces quiero la salud para mi cuerpo, para mi alma, para mis seres. Por eso escojo eso en plena libertad y no por represión y no por miedo a que es que de pronto si soy un directivo taoísta o de alguna iglesia y me ven comiendo, algo que sé que no, o sea, que sé que para esa comunidad no es permitido, entonces, pues me voy a sentir mal. Pues entonces estamos haciendo algo como que nos cohíbe, o sea, que realmente no nos sentimos libres haciendo eso que queremos hacer. Por ejemplo, si alguien se quiere tomar una gaseosa todavía, pero lo hace a escondidas, pues no está siendo libre, ¿no?
pues porque no ha entendido bien en forma real cuál es la lógica de hacer eso. No ha entendido los problemas del azúcar, los efectos que el azúcar tiene en su salud, los efectos que los colorantes producen en su cuerpo. Cuando lo logra entender, dice, no, pues claro, si me tomo una gaseosa, estoy asimilando, estoy incorporando en mi organismo cantidad de azúcar, cantidad de colorantes que me van a enfermar, y entonces eso no es amarme a mí mismo. Al contrario, ahí no me estoy amando. Pero cuando elijo las mejores cosas para mi organismo, entonces estoy expresando ese amor a mí mismo. Y ahí uno actúa en libertad. Entonces, ese conflicto de emoción, ese conflicto, o sea, cuando nos vamos haciendo más libres de nuestras decisiones, pues va a influir en nuestra actitud frente a la vida. Y por lo tanto, eso es salud articular. Nos vamos movilizando con libertad y con amor, que es la actitud pues, que debemos tener frente a la vida y frente a nosotros mismos. Y se va a reflejar también la forma en que tratamos a los demás, pues porque nos vamos a volver más tolerantes con los demás. Entonces ya cuando vemos a alguien haciendo algo que, que es antidoctrinario, por ejemplo, cualquier cosa, que se está comiendo un pedazo de carne, sí, pero este creí que era taoísta y está comiendo carne. Pues en lugar entonces de juzgarlo, ya entendemos que él no ha entendido, no ha llegado a ese nivel de comprensión, pero muy íntimo seguramente, cuando llegue a entender cuál es el por qué no es conveniente para su organismo hacer eso, pues ya dejará de hacer lo que está haciendo, y dejamos de uno de juzgar, y tenemos más amor con ese ser, pues como fruto del amor y la paciencia que nos tenemos nosotros mismos con nuestros propios defectos. Entonces, hasta aquí podemos ver que la forma en que nos relacionamos con los mismos, con los demás, con el mundo, con las circunstancias que nos rodean, va a influir también en las articulaciones, ¿no? Si nos sentimos limitados o nos sentimos libres. Ese sentir, cierto sentimiento, va a determinar, dependiendo del aspecto de la vida en que esto suceda, la articulación que se afecte. Entonces, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, si alguien sufre de artritis en las manos, ese problema estará relacionado con la actividad que hace, con el trabajo. Entonces, tiene alguna forma negativa de pensar sobre esa actividad y sobre el trabajo. Algo lo limita, algún pensamiento lo limita. Si es, por ejemplo, en las piernas, tendrá relación en la forma en que avanza por la vida. Hay alguna forma de pensar equivocada que lo está afectando, y por eso se ven afectadas sus piernas. O por ejemplo, en las rodillas, si la artritis está en las rodillas, pues estará relacionada con la forma en que alguien se obliga a sí mismo a hacer. Es decir, que hay una forma de entender, hay algo que lo tiraniza a él mismo. Entonces está haciendo algunas cosas porque su forma misma de pensar lo obliga a ser así, pero no ha llegado a esa comprensión de hacer las cosas por amor a él mismo y no porque le toca hacerlo. Bien. Bueno, creo que hasta aquí. Si hay alguna otra pregunta, gratísimas, o alguna otra duda, gratísimas por la pregunta. Gratísimas, maestro, por la contesta. Andrés dice gratísimas, maestro. Y también pregunta, maestro, su merced puede dejarnos su símero para contactarle personal INTI. Gratísimas. Sí, claro, claro que sí, con gusto. eh, ya a continuación les escribo acá en el chat mi símero de teléfono. Bien, si hay alguna otra pregunta o si alguien quiere dar un porte, pues siéntanse en la entera libertad de hacerlo, puesto que este es un espacio pues para compartir. Cada uno tenemos experiencias valiosas
cada uno de nosotros somos sabios, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dios ha puesto en cada uno de nosotros esa sabiduría divina. Hay que creer en en lo que Dios nos dio. Hay que creer en que somos sabios. Creer en que en que Dios nos dio los mecanismos de la salud. Y hay que declararlo a diario. Aquí se aplica uno de los principios de la programación neurolingüística, pues es otra de las técnicas del pensar positivo, es uno entender cómo es que las palabras, nuestras palabras, lo que nos decimos a diario, afectan nuestra vida. Hay técnicas como las que vemos a diario, como uno redecirse a sí mismo, soy próspero y rico. Entonces alguien podría cuestionarse, pero es que si digo que soy próspero y rico, pero no tengo ni un peso en el bolsillo, pues estoy siendo mentiroso. O si no tengo ni para la comida, estoy siendo mentiroso. Y resulta que, bueno, aquí quiero dejar esta pregunta a vuestras mercedes, a quien quiera opinar. Si uno se dice a sí mismo, o se repite, o se redice, soy próspero y rico, soy casto, soy fuerte. ¿Estará mintiendo si esa no es su condición del no cierto? ¿Qué opinan? Ahí les dejo esta pregunta para quien quiera decir algo al respecto. Aida acaba de levantar la mano, entonces le damos la palabra a la venerable Aida. Buen día, buena salud, buen dinero, maestro. Y moderadora. Pienso que se está mintiendo uno mismo porque no se está viendo reflejado. Al decir yo soy próspero, yo soy casto, yo soy, pero entonces lo está diciendo uno, como dicen por ahí, de palabras para afuera, mas no lo está sintiendo, no se está viendo reflejado en uno mismo. Y lo otro gratísimo, maestro, es que tengo un encije de rodilla, pero no es bueno, hace muchos electrones tuve un accidente y entonces no sé si usted me está molestando los tendones, porque pues, bendito a Dios, hace mucho que no como carnes. Me ha dejado doler en estos días, pues sentí que como que me desbalanceé, entonces me caí, pero sí me ha dejado doler. Y pues le he puesto cuidado a todo lo que su merced ha dicho, maestro. Entonces, para ponerlo en práctica, estoy mejorando cada día más mi alicercer y gratísimas, maestro. Bueno, gratísimas a su merced por la inquietud, por la pregunta. Pues bueno, ahí es conveniente pues mirar con precisión cuál fue la lesión que tuvo en la pierna o si fue algún hueso fracturado y qué corrección se le hizo, puesto que como les mencionaba, si queda la articulación no está bien alineada perdón, el hueso no quedó bien alineado o hubo alguna fisura o por ejemplo hay alguna molestia en el pie que impida caminar en forma adecuada o en la cadera, pues esto va a generar en forma tardía en artrosis o en desgaste prematuro de la rodilla o en alguna tendinitis o alguna inflamación de esos tendones y esa cápsula articular que rodea la rodilla. Así que pues es importante, digamos, utilizar la fortaleza de la medicina alopática y sacar algunos exámenes, por ejemplo, puede ser una ecografía articular que aporta alguna inflamación para ver si hay algún tendón inflamado o puede ser exige de meniscos, pero hay que hacer una valoración de la rodilla y mirar cuál puede ser el exige. Bien, veo que hay otra. ¿Quién más quiere decir algo?
Bueno, vamos a oír a alguien sobre la pregunta, aquí, sobre la pregunta que es cuando uno se dice cosas positivas y no está en el momento viviendo esa situación, ¿cómo interpretar eso? ¿Mentir a sí mismo o puede interpretarse de otra forma? Muy bien, le vamos a dar la palabra al venerable Andrés. Adelante, Andrés. Pues, maestro, pues yo creería que cuando uno se dice cosas positivas, va cambiando como esa genética. Esa genética, esa mala genética que se tiene, se va cambiando, porque como dicen, la palabra tiene poder, entonces va cambiando ese mal actuar por ese actuar que se necesita, esa castidad, esas cosas que uno meneste, entonces la palabra tiene poder y le va ayudando a sí mismo a irse grabando en la mente y en los genes esas cosas positivas. Eso pensaría yo, gratísimas, maestro. Gratísimas, venerable Andrés, por su eh, participación. Pero le digo, venerable de ser, si por ejemplo no tiene ni un peso en el bolsillo, su merced, suponiendo que no tuviera un peso en el bolsillo, porque su merced es próspero y rico, pero si no tuviera un peso y dice, soy próspero y rico, soy abundancia, omnis aun íntimo, soy tu templo, abundante como tú eres. ¿Qué opina ahí? ¿Qué estaría Pues yo haciendo? Usted diría, está... Sí, sí, adelante. señor, Sí, siga con lo que va a decir. mm, pues, pues yo diría que, pues sí, en cierta parte se está mintiendo, pero es lo que está pidiendo que es. Y si pues uno lo ve solamente en dinero, pues es diferente, porque yo, por ejemplo, mi abuelita utilizaba mucho una frase que decía que desde que uno tenga su salud, está rico, es una persona Sí, muy rica. Entonces, pues es como la Proaxel que uno pide, sí. pensaría yo, gratis. Bien, gratísimas, venerable Andrés, por su participación. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, nos quedan 10 minutos para cerrar a las 9. Entonces, pues les quiero contar que esta pregunta surge a raíz de pues, inquietud y de diálogos que he tenido con diferentes seres que en la que he oído decir que eso, pero es que uno decir que soy próspero y rico cuando no tiene nada o cuando su situación no refleja lo que está diciendo, pues sería ser mentiroso. Pero resulta que el principio de esto es que, como hemos visto, como hemos estudiado en diferentes apartes o en diferentes textos de la Biblia, en el principio del verbo, por el verbo por el verbo fueron hechas todas las cosas. El verbo es creador, nuestro verbo es creador, y más cuando uno eh, está haciendo casto, está haciendo todo por tener esa castidad de pensacierto, palabra, obra, en todo sentido, cuando está procurando ir por ese camino de sabiduría y de perfección, su palabra se va volviendo más poderosa, más creadora, es creativa. Es decir, uno no está mintiendo, está creando con su palabra. Si uno lo toma por el lado de que está mintiendo, pues se le va a bloquear ese poder creativo que tiene. Cuando uno así no tenga nada en el bolsillo, dice soy fuerte, soy abundante, soy próspero y rico, eh, eso es lo que está creando abundancia, ¿no? Y entre más fe, entre más, entre más eh, convicción tenga en lo que dice, pues más rápido se va a materializar eso que está diciendo. Bien, ¿alguien tiene alguna otra opinión? ¿Alguien dar algún otro aporte?
Maestro, al igual que usted también apoyo mucho la palabra. Así como nuestro creador, cuando a través de su palabra creó todo lo que vemos, todo lo que existe, también nosotros tenemos ese poder de la palabra creadora o destructora. Por eso es tan importante nosotros cuidar nuestro verbo. También el hecho de dejar de decir malas palabras o de hablarse mal a sí mismo, como cuando uno hace algún error o tuvo algún incidente, es como, no, es que yo soy muy bruto. Ay, yo, ¿por qué me pasa siempre esto a mí? Esas palabras atraen también lo que nosotros decimos y también pueden llegar a ser un lazo que nos amarra a ciertas cosas. También esto pasa y se refleja en la salud, creo yo. Sí, también al igual de cuando nosotros decimos que somos abundantes, no solamente es en el hecho de lo económico, sino que también en nuestra salud, en nuestro conocimiento, en nuestras amistades. Sentimos que somos muy abundantes en otros aspectos que también nos ayudan a crecer cada día. Hasta aquí, pues, mi pequeño aporte. Bueno, gratísimas, venerable Liz, sí, pero coincido con vuestra merced. Así es decirlo, sentirlo, visualizarse. Esas son, digamos, como los aspectos para uno materializar lo que quiere materializar, digamos. Dentro de las prácticas de los monjes tibetaos, monjes lamas tibetaos, está una técnica que me llama la atención bastante, que me ha llamado la atención, que es la creación de un tulpa. Un tulpa es una figura, es una creación de la mente, de un ser que le da vida a una forma de pensamiento. Es un nivel bastante avanzado del desarrollo de la mente. Pero esa creación de un tulpa muestra el poder creativo que cada uno de nosotros tenemos y de hecho de que cada uno de nosotros ejercemos en nuestra vida. Así queramos o no lo queramos, pero no somos los artífices de cada una de las cosas que nos pasan. Entonces, en esa creación de un tulpa, el ser hace un dibujo, es crear una persona con su forma física, sus rasgos físicos, su personalidad. Es a diario dibujarla, imaginársela, darle vida, darle una personalidad, hasta que llega el momento en que ese ser que imaginó, que dibujó, se materializa. Y la gente común y corriente lo puede ver. Y es una forma mental que ese ser creó, que hizo materializar. Pues en alguna de las historias que he oído de los monjes Tíbet, alguien se perdió en una de las montañas del Himalaya y pues estaba a punto de morir. Alguno de esos exploradores estaba a punto de morir del frío y del hambre. Sin embargo, vio pues en la nieve, encontró una cabaña y en esa cabaña había comida, había fuego, tenía lecho caliente. Pues esto lo salvó, se pudo refugiar, pudo regenerar sus energías y al otro día siguió su camino. Y pues ya cuando iba saliendo de esa cabaña, volteó a mirar a los pocos metros y no había nada. Después él oyó decir que, pues, a los monjes de ese lugar, pues que por ese lado vivía un famoso lama ermitaño, pues que se caracterizaba por eso, por sus creaciones. Entonces, estas son, digamos, cosas y relatos que nos muestran cuán poderosos somos, dependiendo entonces cómo enfocamos nuestra mente. Nuestro enfoque determina nuestra realidad. Y de hecho, uno conociendo esto,
entonces se va a averiguar si padezco de las rodillas, cómo está siendo mi relación con algunos aspectos de mi propia vida, o si es de las manos, o si es de los codos. Entonces, como decía algún otro autor, la enfermedad como camino, ¿no? Enfermedad como expresión de lo que debo superar en mí mismo. A nivel de programación neurolingüística, se sabe esta cadena de que o ese suceso de interrelación entre las palabras, que las palabras generan, nuestras palabras generan programas mentales. Y los programas mentales a su vez generan pensamientos. Los pensamientos generan sentimientos. Los sentimientos generan actitudes o conductas. Y a su vez esas actitudes y conductas generan hábitos. Y los hábitos conforman el carácter conforman el carácter en general. Y el carácter es el que determina el destino de una persona. Entonces, este es digamos, el propósito de la programación neurolingüística, es ese. Es direccionar en forma consciente, o lo más consciente que podamos nuestra vida, haciéndonos conscientes a cada instante y a cada movimiento de lo que decimos, y no solo de lo que decimos, de lo que estamos pensando, de cómo reaccionamos ante cada situación. Por eso también que eso pues, nos ayuda a entender mejor las palabras del venerable maestro Samael Aún Weor cuando decía que la iniciación es tu misma vida, sabiamente vivida, porque en cada situación nos trae es el reflejo de lo que necesitamos aprendernos a cada instante y a cada cierto. Bueno, creo que vamos cerrando el diálogo de hoy, pues agradeciéndole a cada uno de vuestras mercedes que hacen posible que pues estemos acá y podamos estudiar estos temas que la verdad me gusta mucho estudiarlos y encontrar personas también o seres como vuestras mercedes que también les guste estudiar este tipo de temas. Así que les agradezco a todos, gratísimas por participar, por estar hoy acá y Dios los bendiga, que tengan y tengamos salud en nuestros cuerpos, que nuestros seres estén en nuestros cuerpos dándonos salud a cada instante, a cada momento, dándonos sabiduría y que sea la luz, la guía de nuestros venerables maestros, Kelun Zeus y Samael Joad Bator Beor, con cada uno de nos a cada instante, a cada momento, y de todos esos ángeles que nos acompañan a todo instante y a todo momento. Gratitud a todos. Maestro, antes de terminar, me gustaría un poco leer lo que está en el chat. La venerable Evelyn escribe gratísimas por la contesta, maestro. Y ahí ella también menciona el gratísimas, maestro, por la corrección. Sí, la palabra es poder, paz y luz. Feliz noche lunar. También queríamos agradecerle de parte de nuestra gratísimas, maestro, por su presencia aquí, por brindarnos y insertarnos de esta gran sabiduría. Gratísimas. Y nos gustaría saber quién de los asistentes nos podría elevar la oración. Le voy a pedir entonces al venerable Andrés que si nos podría ofrendar la oración para cerrar. Gratísimas. Bueno, pues serían runa de Peticel. Gratísimas, amado Padre Jehová, por este mocierto que nos ha dado, por este día
más de vida que vuestra merced nos licencia a cada uno de nos. Gratísimas, amado Padre, gratísimas a nuestros grandes guías, grandes maestros, Hakelion Zeus, Indus Zeus, Samael Jobad, por todas las enseñanzas que han traído para cada uno de nos, de los seres que habitamos esta Gea. Gratísimas por estas enseñanzas, por esta sabiduría que estos grandes seres nos ofrendan, nos han ofrendado. Gratísimas al maestro Wansimei por su enseñanza el día de hoy, por compartir con cada uno de nos. Gratísimas a aquellos seres que nos acompañan, nos guían, nos cuidan y nos protegen. Gratísimas hoy y siempre. Aún, como sea, así sea. Gratísimas, Aún. venerables seres. Sea gratísimas, Andrés. Y el maestro Juan Simeden acaba de apuntar su símero en el chat, es para que podamos tomar nota del mismo. Maestro Bien. Juan Simeden, ¿le gustaría decir algunas otras palabras? Pues gratitud a todos, que tengan excelente día lunar, que reposen despertando y que Dios nos lleve y a esos templos en nuestro reposo, por donde podamos seguir aprendiendo más y más cosas que nos permitan ser mejores en nuestro diario actuar. Que Dios les dé abundante salud y abundancia a todos y a cada uno de vuestras mercedes. Buen día lunar y buen reposo y gratitud a todos. Maestro, reintegro los agradecimientos, gratísimas por su presencia y gratísimas a todos por estar presentes en la jornada de hoy. Nos invitamos para que mañana estén atentos de las proaxiales que van a dar desde el templo y también desde los grupos que se han creado para ello. Entonces, gratísimas a todos. Vamos a dar unos minutitos más para que puedan apuntar el número del maestro y daríamos por cerrada la sala.